Empieza. ¿Ya? Ya, Telmo. Bueno, pues yo me llamo Telmo Comesaña Pampillón, soy hijo de José Comesaña Pérez y de Eusebia Pampillón hoy también. Mi padre fue asesinado el 6 de octubre de 1936 y dejó dos hijos. Yo, Telmo, que nací el 15 de abril de 1934, y mi hermana Margarita, que nació el 27 de enero del 36. O sea, mi padre me conoció a mí, yo tengo dos flags de mi padre, y mi hermana, pues claro, no conoció a mi padre, no tuvo ningún reflejo de él. Con mi padre asesinaron también al hermano, Antonino, que también dejó dos hijos, uno de 5 años y otro de 7. Él tenía 32 años y toda la familia lo pasó mal porque una hermana, la tía Cecilia, estaba embarazada, ya tenía 6 hijos. El marido estaba también involucrado en el problema de que estaba mi padre, y él lo que hizo fue salir de aquí. Los falangistas le buscaban, y entonces todos los días, todas las noches iban a casa de mi tía a ver de que le dijera dónde estaba el marido. Como le dijo, una noche lo sacaron, ella embarazada de 8 meses, la sacaron a un camino y le trasquilaron el pelo. O sea que toda la familia la pasó una época pues muy difícil. Mi pobre abuela Adelina, Mamalina le llamábamos, pues se murió luego en el año 47, pero ya con no sé cuántos ictus y mal, muy mal. La familia, con el tiempo, todo se recupera, ¿no? Y vamos, nos fuimos recuperando. Nosotros vivíamos en casa de mis abuelos, los padres de mi madre, Eusebio y Peregrina. Mi padre era albañil y lo que quería era hacer una casa. Mi madre me decía que la quería hacer en la Feixueira. La Feixueira es aquí donde estamos ahora mismo. Mi padre no pudo hacer esta casa, pero yo sí. Y mi madre vino a los 2 últimos años de su vida, estuvo aquí, en esta casa. Hablamos mucho, fue cuando en realidad hablamos, porque antes no había forma de hablar. Y murió con 90 años, muy bien de sentido. Murió en esta habitación. Fue un día para mí de alivio en el sentido, y paso un poco un espacio en el tiempo, ¿no? Porque tengo mucho que contar antes. Pero mi madre estaba, no era válida, pero sí estaba muy bien de cabeza. Y cuando en el 19, no, el 22 de diciembre del 2001, estaba mal, ya con un hito estaba muy mal. Le llevé al Povisa, a urgencias, y allí me dijeron que bueno, pues no había nada que hacer y iban a subirla a una planta. Le pregunté al médico si iba a tener posibilidades de recuperación o no, me dijo que no. Y bueno, pues entonces la llevo para casa, quiero que se muera en casa, en su casa. Y dice, yo haría lo mismo, me dijo el médico. Bueno, entonces vamos a poner una sonda para meterle la alimentación, bien. Pero ella, que llevaba días sin hablar, cuando me acercaba a ella, de alto y fuerte, dijo, vámonos. Tenía miedo que la dejaran allí. Bueno, pues vino, lo traje para casa, y aquí mi Cándida y yo, mi mujer, pues la cuidamos, la movíamos cada 2 horas, yo le ponía la alimentación. Falleció el 19 de enero, después del 2002, y para mí fue, ¿cómo te diría yo? Pues a las 3 de la tarde llamé al médico porque estaba roncando mucho, y el médico vino y me dijo, no sufre, no hay problema, está en la agonía.
Bien, puede haber para 3 horas. Justo a las 6 de la tarde fallecía. Cándida se puso muy nerviosa, yo le saqué la tubería y tal, cerré la puerta y me quedé con ella aquí un buen rato, no sé cuánto tiempo, me quedé un buen rato con ella. Le di un beso y hablé con ella. El caso es que yo tengo buena memoria, pero no recuerdo lo que hablé con mi madre. Lo que sí yo me sentía como entre mi padre y mi madre. Mi padre tirado en una cuneta durante 12 o 14 horas, en vincios, y mi madre en cama, yo a su lado, como si fuese el intermediario. Y eso fue mi alivio. Si mi madre hubiera muerto en el hospital, yo me sentiría mal. El hecho de que tenía que fallecer, no tenía más vida, tenía 90 años y tal. Su hija, mi hermana, ya muriera 2 años antes, por eso vino para esta casa. Y entonces aquello, ya digo, fue para mí una tranquilidad de conciencia, como si yo recuperase también la muerte de mi padre. Hay cosas que son muy difíciles de explicar, ¿no? O sea, solamente si las vives puedes entenderla. Y si no, pues bueno, puedes comentarla como estoy haciendo yo ahora. Pero no se puede transmitir de la misma forma que se siente. Eso es lo que creo. Bien, entonces, como me estaba alargando, voy un poco hacia atrás. Mis abuelos, claro, nos acogieron, quedamos allí viviendo con ellos, pero unos tíos míos, tío Secundino, tenían 3 niños, llevaron a mi hermana y la cuidaron hasta los 4 años, hasta que está ahí en esa fotografía. Ahí fue cuando vino para casa y, y mi madre ya pudo tenernos con mis abuelos, ya pudo tener a los dos. A mí me dio mucha rabia cuando llegó, porque venía hablando el castellano y yo eso no lo tragaba. Yo hablaba el gallego y que era lo que hablaban mis padres, mis abuelos, todo el mundo. Entonces, además ella venía viciada, ¿no? Quería si el huevito frito, si no sé qué. Y nosotros vivíamos eso en la aldea, porque al fin y al cabo esta radio de Vigo pues era una zona rural, totalmente rural. Y donde nacimos, en el barrio de La Garita, en la parroquia de Alcabre, al borde de la playa de Samil de la parte norte, pues cuando en Samil no había pinos, no había carretera, solamente había dunas y un paraíso, ¿no? Ese paraíso perdido. Después, fueron enterrados en Mañufe y fueron asesinados en Vincios. Yo me enteré, las ideas que tuve en un principio es que mi madre y más mi tía, más una familia de aquí y otra de un poco más abajo, o sea, 4, pues cogíamos el tranvía que iba a Bayona hasta Ramallosa y en Ramallosa cogíamos el que iba a Gondomar, que era un tranvía ya pequeño, y nos apoyábamos en Mañufe, íbamos a Mañufe al cementerio todos los domingos. Esa era nuestra tarea. Y en este caso hay otras etapas de mi vida que yo no entendía, porque yo no sabía que matar a mi padre, ¿no? No se hablaba de mi padre en la casa. Era una casa triste, todo el mundo de luto. Mi tía, que aún era joven, pues a lo mejor se podía cantar y yo la recriminaban inmediatamente. ¿Pero tu madre qué te dijo cuando tu padre desapareció? Nadie me dijo nada porque yo aún no tenía 3 años. Tú no preguntaste tampoco. No, yo no tenías conciencia, no tenía conciencia de eso. Pero según fueron pasando los años, tú no preguntaste por papá. Sí, pero ya llegaremos ahí. Entonces cuando veníamos, íbamos aquí y claro, aquellas tumbas siempre limpias tenían una especie de verja y visitábamos al maestro y a la señora de allí de Mañufe, don Rogelio de la Granja, persona que tengo en mente constantemente y estoy tratando de ver con un investigador de
cómo podemos homenajear a esa familia. Su mujer era doña Eva Bacelar, que era también la maestra de la zona. Íbamos allí, yo tengo un recuerdo allí con ellos, y después estuve años buscando a la familia, y al final encontré una hija, estuvo sentada aquí, y que vive una miñoca, Mariluz de la Granja, y debe tener unos 88 años o cosas así, es mayor que yo. Entonces yo le comentaba cuando estuvo aquí, porque yo les buscaba para poder agradecerle lo que sus padres hicieron por nosotros, ¿no? Las atenciones que tuvieron con nosotros y tal. ¿Cómo se significó don Rogelio? Pues la madrugada del 6 de octubre sacaron 6 hombres de allí, del frontón, donde estaban presos. Era una cárcel habilitada, era un frontón que lo habilitaron como cárcel, y los trajeron hasta Vincios. Parece ser que en 2 coches. En la pasaje de Vincios, que está una vez que sales de la carretera de Gondomar, ¿no? de la carretera de Valladares, y te encuentras perpendicular a la de Gondomar. Bueno, pues ahí mataron a mi padre, a mi tío Antonino, y a un señor de Nigrán, de Oviso, Emilio Giraldez Rodríguez, era tranviario. Años después, bastantes años después, sí que encontré a la hija. Y vas abajo un poco, en Bichicans, o sea, pasas de las primeras casas, ahora ya hay más, pero Vincios pues era una agrupación allí un poco cerrada, ¿no? Después había casas desperdigadas. Bajando ahora, bajas toda una reta, pero si en la mitad aproximadamente coges a la izquierda, y allí sí que hay una curva de la antigua carretera con un puente. Bueno, pues allí mataron a Emilio Comesaña, pariente de mi padre, Comesaña Sobreira. Mataron a un hombre de aquí también, del padre de Fernando, que era Fernando Costas Iglesias, y a un hombre vivía en Vigo, en Opino, pero era de Silleda. Mataron a 3 hermanos luego, o sea, 2 más, que era Manuel Villar Cima de Vila. Y la cuestión es que yo no paré de buscar el porqué de aquellas muertes. Pero antes de llegar ahí, cuando yo me enfrenté un día con mi madre, porque hoy me dijo un chaval que mi padre lo mataron. Entonces, claro, aquello, mi madre no fue capaz de decírmelo, no quiso, pero rompió a llorar, y bueno, la de Dios, ¿no? Es una escena, y claro, a mí no me convencía, entonces yo insistía. ¿Qué edad tenías entonces? Yo podía tener 10 años, o por ahí aproximadamente 10 años, a 11 no creo que llegara. No llegaba a 11 años, no creo que llegara. Pero había algo que ya, que me sonaba mal. Yendo al cementerio a Mañufe, cuando Gómez Cantos fue gobernador de la provincia de Pontevedra, hizo una proclama que decía: se pueden presentar todos los que no estén con las manos manchadas en sangre. De todas formas, las referencias que tengo yo es que muchos de esos luego pasaron por juicios sumarios. Mi tío no, mi tío político no. Y fue allí. Iba. Entonces él me llevaba de la mano, su mano izquierda me llevaba de mi mano derecha. Entraron todos al cementerio y él detrás conmigo, y habló de alto y lloró. Dijo: si vos guiárades por min, non estabades aquí. Aquello ya me quedó muy, muy grabado en la memoria, ¿no? ¿Por qué este hombre dice eso? Bueno, ¿cómo voy después deshaciendo el tema, no? Mi padre era el secretario de la Sociedad de Labradores y Ganaderos, porque el minifundio en Galicia fue fundamental para reventar todo y sacar una república muy potente. Los caciques eran los dueños de la situación, ¿no? Pero con la república lo que hicieron fue, esas asociaciones pues se pusieron a trabajar y desbancaron a los caciques. Compraron arados,
se ponían a trabajar colectivamente, bueno, pues con este grado hoy labramos aquí, aquí, hacían las fiestas de fin de año y de carnaval, tenían escuela, enseñaban, compraban la simiente, o sea, el cacique quedó completamente tirado. Entonces, ahí está uno de los motivos de estas muertes. Yo cuando llegué a tener... yo buscaba por qué lo asesinara. Y me encuentro con las palabras de Mola, ¿no? Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser extremadamente violenta para controlar al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al movimiento, y se le darán castigos ejemplares a estos individuos para cortar toda acción de rebeldía o huelga. Parlamentar jamás. Esta guerra tiene que terminar con los enemigos de España. Hay que sembrar el terror. Tenemos que crear un clima de violencia, exterminando sin escrúpulo ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. A todos los defensores del Frente Popular, conocidos o escondidos, deben ser fusilados. Entonces me quedé con las asociaciones. Políticos vale, sindicalistas vale, pero lo de asociaciones, bueno, pues lo tengo por ahí en una carpeta que un amigo también investigador de San Miguel de Oya, que hizo un trabajo enorme sobre esa parroquia, Bernardo Vázquez, me trajo un día, la hermana me vino y me dice: Telmo, mira, meu irmán que topou esto y tal, en abril del 36 hay un congreso de sociedades agroganaderas de la provincia de Pontevedra, que las hacían anualmente, y este año lo hacían en Gondomar. Y allí me encuentro a mi padre con dos señores más que yo conocí luego. Mi padre era el más joven. Me los encuentro representando a Alcabre, a la sociedad de Alcabre. Entonces es cuando me di cuenta de lo que eran las sociedades y me puse un poco a trabajar de qué hacían las sociedades. Y entrevisté a la hija de Emilio Comesaña Sobreira, era el presidente, era un hombre de 50 años ya. Mi padre era el secretario, mi tío Tonino era el contador, y Fernando Costas Iglesias era un vocal, pero era un cerebro. Mi madre me decía: Fernando era un intelectual, además hasta era guapo. Tengo la fotografía de Fernando, te la mandé. Sí, creo que sí. Sí. Entonces, claro, esa gente eran precisamente la cúpula. ¿Por qué fueron a por ellos? Porque en un principio, al ver el rumor, pues no se escondían y tal, pero luego mi tío el mayor, claro, mi padre era el penúltimo de 11, era el número 10, o sea, mi tío Higinio pues era muy mayor, las hijas fueran un poco más jóvenes que mi madre, ¿no? Por eso tenían mucha amistad entre ellas. Y le dije: ¿pero por qué os escondedes, hombre? Porque no, pues nada, me tal. Pero cuando los detuvieron, mi tío Higinio fue a hablar con el general Cuervo. El general Cuervo ya estaba retirado y se integró de nuevo, entonces era el jefe de prisiones. Lo que le dijo Cuervo fue: no hay problema, con un certificado del cura de la parroquia de buena conducta, no hay problema. Pero el cura de la parroquia no dio el certificado de buena conducta, no dio nada, dijo que no los conocía, no iban a misa, eran socialistas marxistas, ¿no? Entonces, no, pues se cargaron a los 4. Estos 4, cuando fue el levantamiento, que estuvieron en la Puerta del Sol, tengo otra referencia, pero luego mi madre me decía que fueron al cuartel de la Guardia Civil a Bouzas a pedir armas para defender a la República. Bueno, ahí fue donde quedaron sentenciados, ¿no? A través de José Álvarez, el historiador de Pontevedra, sí, que con su blog él sigue investigando, ahí, no sé, el año pasado me manda
pues acostumbra una vez que tal, pues me los manda, ¿no? Yo, o sea, como sé que tiene el blog, pues no me preocupo de guardarlos. Pero resulta que el rabioso, aquel terrible teniente de la Guardia Civil, ese fue el que localizó, me mandó un día, el que localizó, y bueno, y por eso lo fusilaron, a Manuel Villar Cimadevila, el que mataran, no al lado de mi padre, con el otro grupo, ¿no? Pero de los mismos 6, De ¿no? los 6. Pero este en Michigan. Entonces cuando leo aquello, le pongo inmediatamente a José, le digo, oye, este mataron con mi pai, porque él decía, y 5 más. Claro, y 5 más. Mataron con mi pai, tal, tal. Ah, bueno, entonces ya enlazamos un poco el tema, y luego me dice él, pues, seguro que tuvo rabioso mucho que ver con eso. Porque Manuel Villar Cimadevila era la persona que más cargo tenía en esto del Socorro Rojo. Era un hombre que trabajaba en el Socorro Rojo y parece ser que, bueno, pues que era muy localizable. Y por otra parte, mi padre y los otros de Alcabra eran muy localizables en el cuartel de Bouzas porque allí quedaron fichados. Entonces el rabioso pues circulaba por todo. O sea que poco a poco vas llegando a las cosas, pero llevo años tratando de saber las cosas las minucias, ¿no? Como estuvo trabajando, no, entonces lo que quería saber era cómo es posible que desde Vincios pasaron por el centro de Gondomar y fueron hasta Mañufa a enterrarlos. ¿Qué sentido tiene? Eso te iba a preguntar yo. Bueno, verás. Entonces, y además, ¿cómo los llevaron? A través de Carlos Meixo de Quinteiro. Pues, porque yo le ponía estas cuestiones delante, porque además yo entregaba, no sé si tú lo tienes, en el año 79 yo saqué del juzgado de Gondomar un testimonio. Yo quería saber cómo muriera mi padre. Entonces aburrí al secretario, porque yo iba una semana, iba otra, dejé de aburrirlo, y me lo hizo. Está en un libro, ya está en un libro, ¿no? Porque yo en los libros que leía no encontraba nunca a mi padre ni a ninguno de estos, ¿no? Entonces este hombre ya dice que fue de aquellos que detenían sin autorización, los sacaban, los mataban en las cunetas, dejaban las cunetas, el movimiento nacional y tal, los llamados paseados. Sí, extrajudicialmente. Y este, sí, si no lo tienes te lo paso, seguramente no lo tienes. No lo tengo. Este documento está firmado por el juez y 2 testigos. Que la cuestión es, entonces yo lo mandé esto a los historiadores, a este de Coruña, a Carlos Fernández de Santander, y bueno, estos de Vigo y uno en Madrid, no recuerdo quién, y lo que me decían todos es, coño, en el año 79, ¿cómo hiciste para que te dieran esto? Pues no sé, yo debí recurrirlo. Con el tiempo me enteré de que este señor, este secretario, vivió toda la vida como camuflado. Era sensible el tema. Pero tal. Entonces, ¿por qué me entero de este rasgo? Por Elena Durán. ¿La conoces? No. Elena Durán es una señora doctora en la historia de la enseñanza. Estuvo muchos años trabajando en Norteamérica. Y tiene 2 libros sobre la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Y la biblioteca, y ahora también está en el Instituto de Estudios Vigueses, porque su madre era maestra en Vincios, y ella venía a Vigo a estudiar, iba en el Pájaro Blanco, en el autobús que iba a Tui, y se quedaba allí en la pasaje de Vincios y tenía que ir hasta abajo y pasaba muchísimo miedo, porque ella sabía, le dijeran qué tal, ¿comprendes? Ella debe tener ahora 78 años, una cosa así. Bien, el caso es que a través de Meixome, un día me dice, oye, tengo un amigo que es amigo de un señor de ahí que sabe. Hombre, pues nos ponemos en contacto. Nos ponemos en contacto en Vincios. El señor aún vive, debe tener 95 años, debe tener 94, 95 años. Y resulta que nos juntamos, tenía 12 años el hombre. Debe tener más, debe tener algo más. Tenía 12 años.
Entonces el hombre empieza a... El abuelo tenía allí en Vincios una café, taberna, tienda, como eran antes en los barrios, en los pueblos, ¿no? Y además era el que del pueblo venía a Vigo a buscar mercancías con un carro de bueyes que los llevaba. Entonces, cuando fue de eso, le dijeron, llegó la Guardia Civil a su casa al mediodía y le dijo, a las 5 de la tarde estés en la pasaje que hay que lavar a los muertos. El hombre se fue allí cargaron 3 y en la pasaje de Vincios cargaron otros 3, hicieron la procesión del terror. Ese será el fin. Porque le pasaron por el centro del pueblo, no había otro sitio. Para que la gente... Primero, les tienen tirados allí desde las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, hasta las 5 de la tarde. O sea, 12 horas tirados allí. El camino era estrecho. Además, encima del puente, que es más estrecho, porque hay una pasaje de Vincios, tienes que meterte. Ahora, por aquello estuvo abandonado, pero como hay industrias por allí, pues, bueno, pues lo asfaltaron y tal, ¿no? Entonces, para que lo vieran. Y luego hacen la procesión de terror con 6 cadáveres, un carro de bueyes y tiran. Eso es tremendo, auténticamente tremendo. Y disuasorio. La cuestión es que cuando llegan allí ya al anochecer o de noche, pues van a hacerle una fosa común, una fosa, fuera del cementerio. Y el maestro, don Rogelio, que vive mismo enfrente de la iglesia, el cementerio queda un poco adelante. Es un cementerio que yo ahora hace tiempo que no voy, pero tengo ido a él muchas veces allí. Ahora hay nichos, pero siempre hay algo de mi padre allí, ¿no? El caso es que este hombre, claro, le dicen que llegan allí con unos muertos, porque él además era el presidente de la comisión del cementerio que se estaba construyendo. Entonces no permitió aquello y negoció con los que venían a enterrarlo y por los zapatos de cada uno abrieron una fosa para cada uno. Lo que yo no sabía era si... ¿Tu padre está en una fosa al solo? Estaban solos. No, después vinieron para el año, ahora te cuento. Vamos a ver. Sí, le hacen una fosa a cada uno y este hombre dijo, aquí está fulano, mengano y mengano. Él tomó la información que se confirmó cuando se arrancaron las cenizas, se confirmó por las prendas que llevaban, un peine. Entonces, yo lo que no sabía, y lo tengo escrito, es, yo no sé si mi padre fue en una caja o lo tiraron al agujero y la tierra envolvió su cuerpo, ¿no? Bueno, pues cuando estuve con la familia de Emilio Giraldez Rodríguez, de Negrán, pues me dijo que sí, el padre fue con caja, porque el médico de familia era de Gondomar, y cuando se enteró que estaba allí el cadáver, llevó una caja. Lo que entonces eso ya me confirma que salvo eso, los demás fueron tirados en la tierra y cubiertos, ¿no? Luego, cuando otra de las cosas que yo lo que quería saber era cuántos días estuvo preso, porque fueron pocos. ¿Cuánto estuvo preso? Entonces empecé una gestión por las no sé qué penitenciarias, ¿no? Instituciones penitenciarias. Instituciones penitenciarias. Entonces de allí no sabía, me mandaba a otro sitio. Bueno, yo eché meses con eso, ¿no? Hasta que un hombre que me dijo que, bueno, se ve que conocía muy bien el tema, me dijo que de Vigo, al pasar a la avenida de Madrid, pues se perdiera mucha, además estaba en mal estado. Y luego a Lama también ocurrió lo mismo. Yo sabía que a Lama no había nada porque Joan Carlos Abad Gallego, que estaba investigando, yo le decía, oye, a ver si encuentras algo de esto. Y luego me dijo el hombre, y de todas formas hay mucha documentación que se quemó porque políticamente no interesaba. Se destruyó porque políticamente no interesaba. Pero si hay algo por ahí, se lo mando. Entonces pasa el tiempo de aquí, de Madrid, de aquí, ¿no? O sea, de Simancas no aparece nada y tal, pero de Ávila sí. Me mandan una relación de 50, una fotocopia, donde está mi padre. Y otro paisano de aquí, de Acabre, que él se escabulló con 16 años. Se escabulló, pero también venía en esa lista.
dice, relación de presos de aquellos considerados indeseables. Cuando lees esto, cuadro indeseable, ¿no? Esto, para un campo de trabajo, tal y tal, campo número 21, creo recordar. Entonces, claro, no estaban. Ya dice, en cárceles desconocidas. Y hay 50. Hay algún apellido próximo, que puede ser de aquí de Navia, lo pasé por los historiadores, aquí no apareció nada, que puede ser de un apellido Rial, que puede ser también de Corucho, aquí de Corucho, o incluso de Panchón, de por allí, Nigrán. Pero no, nadie dio respuesta, porque ese hombre, pues se conoce que se lo cargaran también, porque no aparecía allí, ¿no? Viene en esa lista de desaparecidos. ¿Llegaste a revisar los fondos que hay en el archivo histórico de Pontevedra, todos los de la Guardia Civil? No. Donde además están los registros de todas las asociaciones, de todos los gremios. No. Yo no estuve en ningún registro. Incluso una consulta al Ministerio del Interior, que aunque te rechine, hace una buena búsqueda y gratuita por todas las instituciones que dependen de él. Ya hablaremos de eso. Sí, hablaremos porque me interesa. Me interesa porque es el eslabón que me falta. El documental. No, sí, el eslabón que me falta es cuántos días estuvo preso. Ya sé dónde lo mataron, ya sé cuántas horas estuvo tirado, ya sé cómo fue llevado hasta allí, ya sé cómo lo enterraron. Y don Rogelio de la Granja después fue el hombre que sirvió de intermediario para desenterrarlos. Debió ser en el año 44, sí, 43, 44. Y traer los restos para cada uno para su sitio. De estos 6, ¿no? La familia de Manuel Villar Cimadevila, cuando yo empecé investigando, pues ya murieron los hijos y murieron la mujer, tenía 2 hijos. Y yo me fui, dejé de trabajar 1 año y medio antes, porque se me estaba muriendo la gente que yo tenía que hablar, tanto de la familia como de otras desconocidas. Después ya fui entrevistando así a alguna gente que posteriormente, cuando Nomes y Voces, el proyecto interuniversitario, empezó con esa función, pues yo ya le llevé a casa de esta persona, le animaba a que donaran su memoria y tal. Y así hasta, bueno, pues hasta, casi podríamos decir hasta hoy, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? En las bibliotecas vivientes hago resaltar esas cosas, ¿no? Porque los crímenes cometidos fueron de tal calibre y de tal naturaleza, y después la negación, y después el obstaculizar todo, y después incluso el mantener los símbolos de una forma descarada, los símbolos de la victoria del crimen. Entonces eso en mí marca una huella que no me sale. O sea, que no estoy dispuesto. Cuando me dice, coño, tú eres un rencoroso. Pues no. Sí. ¿Tú te consideras una víctima? Yo, mira, no sé. Una víctima del franquismo, tú. Sí, posiblemente, no sé, pero fíjate. En muchos casos he tenido muchas discusiones con gente, no, pero si tienes que olvidar, ya hombre, ¿cómo vas con eso y tal? Pero yo me defiendo muy bien porque tengo mucha más información y además sé que estoy diciendo la verdad. Nadie me puede contradecir porque nadie tiene argumentos. Lo único que me pueden decir es eso. Eres un rencoroso, que no es verdad, que no tengo, vamos, ni de coña. Mi madre fue muy importante en ese terreno. Siempre nos llevó con la idea de perdonar. Mi abuela decía, cuando íbamos por la calle, por la carretera, hay que saludar a todo el mundo, hay que saludar a todo el mundo, pero ellos no saludaban. ¿Tú has perdonado? No, porque mira una cosa, ¿qué es perdonar? Yo entiendo que perdonar tiene que perdonar a una persona cuando ya alguien ha pedido perdón, se han aclarado las cosas, ha pagado lo que le marcó la ley, la democracia, lo que sea. Yo lo que no creo es en el perdón divino, porque soy ateo, rotundamente ateo. La iglesia misma me hizo ateo.
y toda esta gente que anda alrededor, que yo no tengo nada contra ellos, en el sentido de decir que piensen de la forma que quieran. Y yo también quiero con la forma que quieran. Mira, al cura de la parroquia, en el año 69, mi hermana dio a luz, la niña más pequeña, el año 69, y mi madre estaba enferma. Entonces nosotros que vivíamos en Teis, vinimos para allí, para mi mujer y yo, a echar una mano por ahí. Y me dice mi cuñado, debía ser el mes de noviembre porque ya era noche, ¿no? Dice, coño, ven conmigo xunto cura que quero bautizar a rapariga esto sábado, isto debía ser un lunes, que meu primo eu que vai de padriño e tal, e como xogo fútbol o domingo non pode, bueno, vale. Íamos allí, pum, pum, viene la hermana del cura. Ah, sí, no, mira, Dolores, está teu irmán por ahí. Sí, sí, iba el cura. Entonces había una antesala, unas escaleras y tal, allí era donde residía. Hola, buenas noches. Mi cuñado le dice, mire, don Manuel, que viñamos que quería bautizar a la nena y tal y tal. ¿Cómo? ¿O sábado? De ninguna manera. ¿Cómo? Es que vosotros que os creéis, pero que el pobre cura tiene que estar aquí para todo. A mí ya... Esto, bueno, entonces claro, mi cuñado es de San Payo de Navia y es gente mucho más afectuosa la cura, aún hay esta adoración nocturna y toda una serie de cosas de esas que en Alcabre nunca la hubo. En Alcabre siempre fue una parroquia mucho más laica, ¿no? Aunque nosotros fuimos muchísimo a la iglesia. Joder, mi madre, yo ayudé a misa, yo tuve un problema con el infierno tremendo, tuve más miedo al infierno que a Dios, ¿eh? O sea, porque siempre me ponían ese Dios que te puede meter en el infierno con un pecadito de nada. Miedo, siempre. Miedo. Entonces el cura empezó a explayarse allí hasta que se metió en el barro. Dice, mira, pedirle a Dios que nunca os ocurre como en América, que para una clase hay un profesor para 25 alumnos y sin embargo hay un sacerdote para 300.000 almas. Y yo dije, aquí te pillo. Y le dije, mire, don Manuel, hasta aquí chegamos. Como pode usted decir eso cando o único que nos fai falta é precisamente educación? Estamos fartos de todo o demais, fartos. El cura quedou a esta que está volado e tal. Entonces le pegué un chorreo en el sentido de decirle, pero vamos a ver, si ustedes son os primeiros que non creen en Dios, porque o que fixeron, le di el repaso, entonces dicen, si yo no creía en el más allá, cogía esto y lo tiraba, decía, ¿de qué iba a vivir que toda a vida foi un vago? Na súa puñetera vida de golpe. Unha parroquia pequena, cando había temporal e botaba argazo fora, o mar botaba argazo fora, andábamos aquí, eu con 13, 14 anos, con un angazo metidos hasta a cintura, o seu criado e tal, usted miraba desde a ventana. Nin siquiera se dedicou a ter unha escola aquí para os rapaces, porque aquí non había nin escola que vamos, sacaran de aquí o purgaran o maestro e quedou aquí sin nada. Bueno, pues al final le dije, mire, acuso de ser connivente, así con el dedo, acuso con ser connivente do asesinato de meu pai. La cabeza de aquel hombre se puso como un pimiento ron, era calvo de todo, ¿no? Y ya debía tener 70 y tantos, 70 años podía tener, o sea, algo así. Como un pimiento marrón se puso. La hermana que estaba allí se puso así con las gafas. Entonces, joder, empezó a tatalear, no sabía por dónde salir. Entonces le dije, mira, facía nos falta un Fidel Castro aquí, como lle fixo o seu primo, un primo del que vivían aí, siguiendo la Avenida Europa, la última casa. Eran dos hermanos, uno era sacerdote, estaba en Tabagón, y el otro era jesuita y estaba de director del Observatorio de La Habana. Entonces, claro, Fidel Castro echó aquello, hombre blanco, vestido de negro, que no corta caña, para España. Entonces le dije eso, para España. Así que su primo tuvo que ir para acá de vuelta. ¿Te has pasado toda la vida queriendo saber? Claro. Toda la vida. La cuestión es que entonces digo yo, bueno,
¿A qué le perdono? Porque al fin y al cabo yo tengo una formación católica, ¿no? Tú puedes pecar y confesar y te arrepientes y pagas la penitencia y ya estás limpio. Hombre, pues en ese orden de ideas, si alguien me ha asesinado a mi padre, me ha agraviado, lo lógico es que confiese, que se arrepienta y que pague, vamos, que me dé un abrazo, si estoy dispuesto a dárselo, porque tengo que verle muy arrepentido. Pero si no, ni de coña, vamos, ¿no? Es que hay gente que relaciona eso, o sea, puede no existir rencor, como has dicho, pero no otorgar el perdón. Exacto. Es que es... Porque es que claro. perdonar, es que por eso yo me sustento sobre la formación católica, que es la que rige aún, ¿no? Tú pecas, pero te confiesas arrepentido con atrición o contrición perfecta. Fíjate, hasta me recuerdo eso. Y entonces, pues nada, después ya estás limpio, ya puedes comulgar y si mueres te vas al cielo. Derechito para el cielo. Claro, si ya pecaste mucho vas al purgatorio, que ahí es un negocio de pasta, de misas y tal, que es la hostia. ¿Y tu madre? ¿Tú cómo veías a tu madre? ¿Cómo vivió la ausencia de su marido? Mi madre se le acabó la vida. Mi madre, fíjate, después ya mi hermana en casa y tal, en Bouzas, había las fiestas de Bouzas, bueno, no las hay ahora, pero allí delante del muelle, ahora está todo rellenado, es otro mundo y tal, pero ahí donde había los juegos marítimos, ¿no? Sí. Que echaban al agua. Y los barcos, pues todo por los costados, pues ponían, era muy iluminado, muy bonito. Y desde aquella casa, que era de una familia amiga de mis abuelos, pues se veía todo. Un año hubo una becerrada allí, hay que darse cuenta que la playa llegaba a donde está el mercado de Bouzas, allí. Entonces lo veías todo eso allí. Y mi madre nunca, nos llevaba mi abuela. No volvió a salir. Nunca, pero nunca, ¿no? Y además el luto se lo sacó y el pañuelo a la cabeza, mira, ahí andaba con la pañuelo a la cabeza, se lo sacó para la fotografía. ¿Qué edad tenía tu madre cuando asesinaron a tu padre? Era 25 años también, era unos meses más joven. Y a lo que digo, entonces después trabajó al principio en la fábrica de Alfageme. Quiero resaltar esto porque surge muchas veces, ¿no? De los capitalistas y tal, en aquel momento. En Vigo hubo por lo menos dos empresarios que fueron ejemplares. Las mujeres que quedaban viudas, pues, esa era los restos de la sociedad, ¿no? El nuevo sistema que era la falange y tal. Pero sin embargo, Alfageme empleó a las viudas, todas las viudas que iban quedando. Y Fadrique, el que tenía la artística, fue otro ejemplo, porque Fadrique además tenía una fábrica donde en aquella ya tenía una casa cuna con una maternidad allí, donde las madres tenían un tiempo para ir a darle el pecho a las criaturas y las tenían atendidas allí. Fueron ejemplares. Después mi madre de trabajar, porque allí también trabajó después esa mi tía, claro, tuvieron que salir a trabajar por la vida, ¿no? Mi tía, después mi padre y las hijas de Emilio, que una de ellas casi era de la edad de mi madre, y después mi madre se vino a otra fábrica y ya más tarde se vino aquí al lado del Museo del Mar, donde es el Museo del Mar, había una fábrica pequeña, de Alfonso Ribeiro González, la marca era Pituliña. Entonces, cuando llegaba un pescado, el pescado había que procesarlo seguido, ¿no? Y si venían a cenar, iba a cenar y después tenía que volver. Claro, si desde allí, desde donde está, o sea, el Museo del Mar, ahora, ¿no? La referencia del Museo del Mar, había un sendero que venía a dar mismo a nuestra entrada, a la entrada de nuestra finca. Entonces, pero claro, los maíces estaban, en el tiempo del maíz, claro, mi madre tenía miedo venía de vuelta por la carretera, hacía estaban altos. Un circuito muy raro, y después entonces iba yo con ella
por el medio de los maíces, y al llegar allí pues le preguntaba al encargado si había para mucho tiempo. Si el encargado le decía hasta la 1 de la mañana o tal, quedaba yo allí. Y si era más tarde, entonces dormía en casa de una familia, mismo enfrente, aquellas dos casas que hay pareadas, mismo enfrente de la entrada del Museo del Mar. Y entonces yo allí, el fogonero me ponía unos sacos allí junto a la caldera y dormía yo allí. Dormía un rato. O andaba por allí, por la fábrica, por medio de las mujeres, cantaban y tal, por ahí, mirando cómo era aquello. Entonces veía los pozos de la Salazón, o sea, conocí la fábrica, ¿no? Así de esa forma. Y veía también cómo la Guardia Civil llegaba allí a comer. Entonces andaban de ronda por allí y tal, estaban siempre divertidos. El fogonero era el señor Amador, o Patucho. El encargado era el señor Eugenio Masado. Después había otro paisano que era Niñero, que era un hombre alcohólico simpaticísimo, que vivía allí enfrente. Este era el tonaleiro. Y después había un escribiente, un tal Eladio. Yo me relaciono allí con toda aquella gente. Claro, después, con respecto a la iglesia, pues eso, mi madre me decía que cuando ti eres muy pequeniño, estábamos teu pai e meu seu tiñate no colo e díxenlle, cando o neno faga a primeira comunión, e teu pai díxome, non, Sevita, non, mi madre Eusebia, pero le llaman Sevita, non, Sevita, non quero que os meus fillos fagan a primeira comunión, quero que se críen nun país laico e libre, e que estudien, díxome teu pai. Después, cuando ella hizo un sacrificio para tenerlos en una escuela de pago, porque no había escuela, entonces, bueno, pues una escuela de pago que está enfrente donde estaba el amor de Dios, pertenecía, esa finca pertenecía allí. Y a mi hermana, entonces hizo muchos sacrificios eso para pagar la escuela. El caso es que ella, yo creo que más que nada fue por el miedo a nosotros, ¿no? Mi prima Margarita, que era un poco más joven que ella, y vivía en el centro porque mi tío Higinio tenía una fábrica de palos de piso de tamancas, de zocos, ¿no? Allí en el centro, en Taboada Leal. Y bueno, pues sí, en la charla que tenía con ellas, esta me decía un día, que yo después hablé mucho con Margarita, estaba ciega, llevaba años ya ciega, decía que tu madre tenía un miedo terrible a que te vengaras después de mayor y te pasara como a tu padre. Entonces, claro, una forma de aislarme era la iglesia, monaguillo, rosario, porque además la escuela era el sábado por la tarde, ibas a rezar el rosario. Y después, cada 4 o 5, o cada 3 o 3 meses me parece, había cosas especiales en la iglesia, este santo, el otro santo, corazón de Jesús, no sé qué, siempre había un motivo para estar enchufado en la iglesia. Entonces la iglesia era una simbiosis, iglesia, escuela, iglesia, el cura venía a la iglesia y después el sábado a la tarde, después de rezar el rosario en la iglesia, pues todos los niños a la iglesia a confesarse para estar limpitos del alma al día siguiente y tal. O sea que no salías de ese círculo. Tu madre quería protegeros. Claro. Eso fue cuando fui a trabajar, el día que fui a trabajar con 15 años, con mi pantalón de mi tío Pepe, que era tranviario, y una camisa. Salió a la puerta conmigo, me dio un beso y me dijo, bueno, y ahora si eres un hombre, pensa, el que en este mundo quiere gozar tiene que ver, oír y callar. Eu entendina. Fíjate que después con el empresario con el que trabajé, que estuve 14 años y llegué a ser allí un operario potente, nunca me saludó. Luego lo encontré en las listas del falangista. Nunca te saludó. Bueno. Él sabía porque además llegaba allí a uno a otro. Después una máquina
que vino allí, que bueno, una máquina nueva para él era un orgullo. Entonces, aquella máquina la llevaba yo, la estuve llevando yo, una mandrinadora y tal. Entonces, joder, venía allí, estaba hablando con unos o con otros, pero a mí nunca me saludó. Sabía quién era, claro. Entonces, mi madre sí, lo que yo llegué a esa conclusión, lo que trató siempre de protegernos, de evitar de que un contacto por allí, un contacto por allá. Y me decía mi hermana, porque después, cuando ella ya enferma y tal, pues yo bajaba 2 o 3 veces a la semana y estábamos allí, hablábamos y tal. Y me decía mi hermana, ves, así por cualquier cosa, ay Dios mío, van a pudrir el corazón. Esa es la preocupación de ella, ¿no? Y bueno, pues ella murió aquí pues muy bien atendida, se sintió muy bien aquí, incluso fuera de su casa. Yo siempre creí que al morirle la hija, porque además era la casa donde ella naciera ya, y donde nacimos nosotros, que iba, pero no, se acomodó bien, murió la hija, sí, echó un par de lágrimas, pero se acomodó. Venía el cura siempre aquí, siempre aquí. El cura iba a visitarla. Entonces, yo con el cura no tenía ninguna amistad. Otro cura ya, porque aquel ya sí. Un hombre joven que ahora debe tener 60 y tantos años. Entonces, este cura iba a la asociación de vecinos. Yo soy uno de los fundadores de aquella asociación y venía también allí y consiguió dividirla. Entonces decía, oye, Telmo, tú nunca te veo en misa. Pues ni me verás. ¿A qué voy a misa? Hombre, pues la gente de la parroquia viene y tal. Y tú eres de la parroquia. Sí, es de la parroquia. Pero la parroquia religiosa no me interesa para nada. Mira, si voy allí y dices algo que me suena mal, no puedo contestarte, porque si te contesta, me echas la gente encima. Y yo soy tremendo, ¿no? Entonces, no, mira, si quieres, ven un día a mi casa, tomamos una copa o agua o vino, lo que sea, pero no más. ¿Dónde está enterrado tu padre? Las cenizas están en Alcabre. En Alcabre, en el cementerio de Alcabre, con tu madre. Con mi tío y con mi abuelo, sí, con mi abuela. Sí. Bien, el caso es que te he despistado yo. Me despisté con lo que estaba. ¿Estabas hablando del cura? Ah, sí, el cura nunca vino, pero cuando mi madre vino para aquí, le llamé por teléfono y le dije, oye, mandado, mira, ainda que entre ti e máis eu non hai boa comunicación, pois miña nai está aquí ahora, xa sabes, fai favor, ven por aquí e tal. Y vino. Yo nunca me coincidió abrir la puerta, ¿no? Pero decía, soy don José. Bueno, abrían y don José estaba aquí con Sevita y tal, y tenía su muro y tal. ¿Tu madre no se le fue la fe a pesar de...? ¿Una? Que tu madre no perdió la fe, siguió siendo... Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, por eso ahora te cuento. Entonces yo estaba, un día que estaba aquí, estaba abajo con una mesa que tengo ahí fuera de jardín, ¿no? Y que la desmontara, la pintara y tal, la estaba restaurando. Y baja él. Y dice, bueno, Telmo, entonces estás ahí, sí, estoy reparando esto y tal. Y charlamos un poco. Y luego me dice, bueno chico, te dejo. Y yo digo, pues hasta luego, chaval. Bien. ¿No le dijiste don José? No, yo no. Además siempre, ya en la asociación precisamente, que me decía, porque estaba otro amigo mío, fallecido también, y decía, no, mira, es que yo voy al Cristo de la Victoria son dominicos, ¿no? Y él sale, da un abrazo y tal, pero tú no. Dice, no, pero esos no están bien vistos por el señor obispo, dice él. Entonces yo le decía, pues mira, a mí ni de una forma ni de otra me vas a ver. Bien, el caso es que, hablando después con mi madre, sentados ahí fuera, charlando, hablamos, me decía, no, cura del viejo, ¿no? Creo que era muy devoto, dice que morreu de repente e que tiña o rosario en riba do peito, que estaba rezando o rosario. Digo, eu, mamá, estaría arrepentido por axudar aos crímenes que cometeu. Quedou. E dixen, usted sabe que non quixo dar un certificado de boa conduta. Ese home foi connivente. Calou un pouco e dixo, sería, como recordando algo, non sabes? Sí.
sería, claro, claro. Y pasó la vista así, porque empezabas a hablar con él y al poco rato empezaba a temblar, giraba la cabeza y ya no podía seguir. Pero ese día me dio una demostración que después tengo una tarjeta de ella, que ella tenía sus tarjetas de visita y tal, y escribió con una letra muy, muy difícil: ayer confesé, y después dice, no me reconozco. Y después las últimas, el cura no lo quería. Decía Cándida, hay que llamar al cura, no, deixa estar, no. Fue consciente, claro. Yo creo que murió agnóstica. Pues sí. Pero esas conversaciones que teníamos así, al razonarlas, ¿no? Fue cuando me di cuenta de que ella algo sabía, y tenía que saber más o menos, claro, no sabría todo, pero algo sabía, pero no lo manifestaba, no quería manifestarlo. Cuando yo dije eso, es como si dijera, me descubriste, ¿comprendes? Sí. Yo sentí eso, como si dijera, me descubriste, porque hablábamos con toda la armonía, claro, me descubriste, y decía, sería, claro. Mira, Telmo, yo pienso que tu padre fue una víctima porque fue asesinada simplemente por pertenecer a lo mejor a una asociación, por tener ideas de izquierdas, pero tú también fuiste una víctima, tu madre fue una víctima. Sí, mi madre fue una víctima, sin duda. Sí, es así. Sin duda, pero mi madre fue una víctima, mi tía Cecilia fue una víctima, claro. Y la familia fue una víctima. Y en esto, fíjate, un tío, hermano de mi padre, era falangista. Y un cuñado era cívico. Yo me di cuenta de la rotura cuando murió mi abuela, el mes debió ser abril o cosas así, del 47. Porque yo estuve siempre, y no recuerdo si me mandaba mi madre o no, porque después el albacea de nuestro, además de mis primos, era mi tío Eugenio, el mayor, ¿no? Entonces, para las partijas, cuando murió mi abuela, quien intervino fue él en nombre nuestra. Pero yo estuve en todas las reuniones. Yo oí las discusiones que te hubieron y tal, ¿no? Porque una finca ahí en Roade, una veguiña de 6.000 metros, pues ahí entraron a partir 6, con 1.000 metros cada uno y otro y tal, ¿no? Esto no, porque esto ya era de mi padre, que heredado del padre. Pero después otras cosas que se quedó mi hermana y tal. Yo ya digo, no sé por qué, pero creo que mi madre, no sé si me mandaba o no. Yo estuve en todas las ceremoniales, cuando murió mi abuela yo estaba allí, cuando después yo estaba allí y estuve en todos los lados. Y es que en cierto modo mi abuelo, claro, después se casó mi tía en el año 46, el 30 de marzo, mi tío estuviera en la guerra, estoy hablando de los hermanos de mi madre, ¿no? Que eran 3. Mi tío fuera movilizado y estuviera 3 años de guerra, embarcado, después tuvo que hacer el servicio militar, creo que 2 años, sí. Y después, pues en el año 41 es cuando yo doy fe, cuando el embarrancamiento del transatlántico Monte Ayala, o transatlánticos de aquella eran muy pequeños, ahí abajo, ¿no? Y que él me llevara para allí, para una casa, porque había una galerna tremenda, y al día siguiente pues me llevó a la playa. Como no había pinos, desde nuestra casa se veía todo por abajo. Entonces, de eso él me llevó al circo, a conocerme la primera vez que fui al circo, me llevaba al fútbol, a Balaídos, ¿no? Mi abuelo pues me llevaba a cesteiro, porque las cestas se hacía todo, todo era artesanía, o ferreiro, entonces, mira, a propósito, entonces así que tengo aquí, de lo que estoy escribiendo, hace 2 años, hace 3 años que empecé yo a escribir aquí, ¿no? Y hace 2 años, que cuando cumplí los 83 años, ahora tengo 85, pues me regalaron esto,
mi padre y yo, ¿no? Y seleccionaron algunos artículos de los que yo tenía escrito, y aquí firmaron Ay, sí, claro, te los dieron todos impresos. los compañeros, Es ¿no? que escribes muy bien. ¿Eh? Que escribes muy bien. Bueno, pues yo no sé, yo escribo como puedo. Y entonces hay unos artículos ahí, Quero ser Ferreiro, ¿es ese? Quero ser Ferreiro, sí. Sí, pues ese Quero ser Ferreiro, después era porque, como de todos os sitios onde me llevaba mi abuelo, o carpinteiro, o Ferreiro foi o que me ilusionou. El que máis te gustou. Aquello de sacar un ferro dali do lume. Hablas tamén de los tranvías. Sí, darlle uns golpes e cambiar de tal, pero Quero ser Ferreiro. Mira, llevamos más de una hora, tenemos que cortar porque si no el vídeo luego no se puede ni... Vale. Escucha, no, termina diciendo lo que tú quieras. Vamos a ver, yo lo que de verdad me gustaría era que ¿cómo explicarlo? La situación de España es tan distinta de todos los países que en el siglo XX tuvieron dictaduras, porque todos condenaron la dictadura, reconocieron a las víctimas, muchos se fueron a la cárcel como está ocurriendo en Argentina, y en España es el único país de las dictaduras que no se ha condenado nada, y por lo tanto la dictadura es legal, el franquismo es legal, y todo lo demás somos enemigos de la verdad, porque el revisionismo nos lleva ahí. Lo único que querría es que a mí me diera tiempo antes de morirme, porque tengo 85 años, me encuentro bien, o bastante bien por lo menos, pero mi vida está limitada como la de todo el mundo. Entonces me gustaría que esto se acabase, es decir, que se cerrara el capítulo, que el Estado se hiciera cargo, como dice Naciones Unidas, de poner fin a esto, porque al fin y al cabo esto es una tortura más. Hombre, yo no me siento torturado, pero no me siento torturado hasta cierto punto, pero sí considero que toda mi vida de trabajo tuve que estar siempre en silencio. Nunca pude decir quién era. Aunque oyera de verdaderos disparates, yo nunca pude decir quién era. Y cuando estabas ya, cambié 3 veces de empresa, yo en otra empresa y tal, y el ambiente que respirabas a veces era nocivo, o te causaba mal y preferías pues marcharte o tal, o cambiar de empresa. Pero era igual, porque el poder, el falangista, el enchufado, todo, el que no era enchufado, pues era era una cosa rara, ¿no? Y eso lo llevamos hasta estos días. Yo estoy en un grupo de compañeros de la última fábrica donde trabajé, que nos juntamos a comer pues una vez al mes, ¿no? Y bueno, pues ya llegó el momento en que hace un par de años, pues que con uno de aquellos, nieto de un general que puso delante de los pelotones de fusilamiento en o Castro de Vigo, nieto que aún hoy presume de su abuelo. Entonces, claro, ahí llegamos a un punto en que no, punto, tú o yo. Gracias, Telmo. Muchas gracias. Bueno.